Vamos a mirar el mecanismo, cómo resolver una integral como la que está en la pantalla. Ax más b sobre ax cuadrado más bx más c por dx. Esta integral se va a resolver por el método de sustitución, el cual lo vamos a explicar con los ejemplos que vayamos a resolver. ¿Mm? Entonces, para ir explicando, el objetivo de este video será al final, con el último ejercicio que resolvamos, será una, se resolverá una integral de este tipo, pero donde las letras A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula y C minúscula son números reales, pero son todos distintos de cero. Entonces, partiré con algunos casos particulares dándole valores de cero a algunos de esas letras, pero al final resolveremos uno que completo donde estén todos los términos que aparecen en esta integral. ¿Mm? Ese será el objetivo de este video. Pero para resolver esa integral necesitamos de pronto recordar algunos conceptos preliminares de la matemática básica. Entonces, como preliminares, voy a escribir la completez de cuadrados, completar un cuadrado. ¿Mm? ¿En dónde vamos a utilizar la completez de cuadrados? Pues vamos a utilizar en un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Tal como está, si ustedes notan, es el denominador de la integral. Entonces, uno lo primero que debe hacer para resolver esa integral es completar el cuadrado que está en el denominador de la integral. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se va a completar un cuadrado? Entonces, para completar un cuadrado vamos a tener en cuenta una, em, una, un producto notable que también se trabaja en matemática básica y es cuánto es A más B elevado al cuadrado. Recordemos, A más B elevado al cuadrado es A cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. ¿Y qué pasa si tengo en lugar de A más B al cuadrado, tengo A menos B al cuadrado? Pues simplemente aquí donde está el signo más en color negro lo cambiaríamos por signo menos. Es decir, A menos B al cuadrado sería A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. ¿Mm? Eso es lo que vamos a tener en cuenta para completar el cuadrado. Este es un caso, esto lo encuentra en matemáticas básicas, en los métodos de factorización. ¿Mm? Entonces voy a recordarles con dos ejemplos cómo se hace para completar un cuadrado. Entonces voy a escribir un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a completar el cuadrado del trinomio x al cuadrado menos 4x más 5. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es siempre, va a ser es escribir este trinomio, escribirlo de la forma x y como tiene un signo menos enseguida, entonces sería menos, aquí iría un número al cuadrado y acá iría otro número. Esa será la forma que vamos a escribir. Entonces, ¿cómo identifico los números que me faltan? Entonces, podemos decir que este sería aquí un número, porque tocaría mirar si es positivo o negativo, y acá en los espacios otro número, ¿no? Pero entonces vamos a utilizar el completar cuadrados. En este caso,
Este x cuadrado que está de primer término hace referencia a la cuadrado que tengo acá. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo ese x cuadrado igual. Y escribimos los dos primeros términos que están, se escriben igual. Menos 4x, x cuadrado menos 4x. ¿Mm? Y podríamos escribir también el tercer término, pero en el tercer término vamos a dejar el espacio para escribir un número. Entonces noten que he escrito en color negro, voy a dejarlo del mismo color rojo para que noten qué es los cambios que estoy haciendo. Entonces tenemos el trinomio, lo volví a escribir igual, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer es sumar y restar un número al cuadrado. ¿Quién va a ser ese número al cuadrado? Va a depender del coeficiente de x, del valor b. Entonces, ese valor b, lo que voy a hacer es dividirlo entre 2. Entonces, lo voy a acá dejar expresado. Aquí, perdón, tengo que moverlo un poco más a la derecha, hasta ahí. Y entonces, eh, la mitad de ese número, siempre ese número dividido entre 2. Y ese número dividido entre 2 eh, lo vamos a elevar al cuadrado. Elevándolo al cuadrado, el resultado siempre nos va a dar positivo, entonces siempre más el número elevado al cuadrado. Y ese número, como aquí lo estoy sumando, este número lo estoy sumando, entonces para no alterar ese resultado, lo vamos a restar también. 4/2 al cuadrado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estos tres primeros términos ya tienen la forma de un trinomio de esta forma, que eso se llama un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se factoriza ese trinomio cuadrado perfecto? Entonces, el trinomio cuadrado perfecto se factoriza como, miren que es a más o menos y todo depende del signo. Entonces, como aquí tengo signo menos, entonces va a ir con menos. Entonces sería a menos b al cuadrado. ¿Quién es a? Pues a es el x que tengo aquí abajo. Entonces sería el x. Como este signo es un menos, entonces ese signo menos también va a bajar aquí. ¿Y quién va a ser el número que voy a escribir aquí en este espacio? Pues va a ser el numerito que aparece dentro del cuadrado. Este número, que lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir en otro color. Voy a escribir el color naranja. ¿Sí? Entonces, ese numerito es el que voy a colocar aquí. 4/2. Y eso lo elevo al cuadrado. Y escribo después qué fue lo que me sobró. Entonces, ¿qué me ha sobrado? Me ha sobrado más 5 por fuera del paréntesis, menos, y de una vez hagamos esta operación. ¿Cuánto es esta operación? 4/2 es 2, y me queda 2 elevado a la 2. ¿Mm? Entonces, noten que ahora ya sabemos que el número es el que va aquí en este espacio. En este espacio va menos 4/2, que si nosotros lo simplificamos, 4/2 es 2. Entonces sería menos 2. Sería el número que va, ¿no? 4 dividido entre 2, 2. ¿Y qué me sobra? Me sobra, aquí me ha sobrado más 5 menos 4. Hacemos la operación y con eso finalizamos. Entonces nos queda x menos 2 al cuadrado, y haciendo la operación más 5 menos 4 me queda más 1.
Y esta será la completez del cuadrado. ¿Mm? Este será el resultado. Si ustedes resuelven ese binomio al cuadrado y le suman 1, les va a dar el mismo resultado que tengo en la parte de acá, que sería x cuadrado menos 4x más 5. ¿Mm? Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer un ejemplo más y ya después pues practicamos este mecanismo en las integrales, ¿no? Entonces vamos a resolver el siguiente, vamos a completar el siguiente trinomio. X al cuadrado, x al cuadrado menos 3x más 7. ¿Mm? Entonces, siempre vamos a seguir lo mismo, ¿no? Entonces volvemos a copiar el mismo, x al cuadrado menos 3x, pero ese más 7 lo vamos a dejar por acá y vamos a restarle y sumarle un número al cuadrado. Entonces, ¿qué número le vamos a restar y sumar al cuadrado? Pues primero le voy a sumar, como aquí tengo un 3, entonces le voy a sumar 3 dividido entre 2 al cuadrado. Y como le estoy sumando para que no altere, le vamos a restar también ese número. Ahora, estos tres primeros términos me van a formar un binomio al cuadrado. ¿Qué binomio al cuadrado? Pues es la x, el signo que sigue. Para hacerlo un poquito diferente, en el ejemplo no le voy a colocar signo menos, sino que le voy a escribir signo más. ¿Mm? Entonces, para que ustedes recuerden que es dependiendo el signo, se coloca acá. Como aquí coloqué un signo más, entonces acá también lo voy a bajar más. ¿Y quién es el número que voy a colocar al lado de la X? Pues es el número que aparece dentro del cuadrado, el que lo agregué, es decir, 3 medios al cuadrado. ¿Y qué me sobró? Me ha sobrado todo esto que tengo aquí, es decir, más 7 menos, y hago la operación, ¿cuánto es 3 medios al cuadrado? 3 por 3, 9 y 2 por 2, 4. Por último, simplifico lo que está fuera del paréntesis. Entonces me queda x más 3 medios al cuadrado y haciendo la operación 7 menos 9 cuartos, me quedaría 7 por 4, 28. 28 menos 9, 19 dividido entre 4. Entonces el resultado me da 19 cuartos. Pueden ustedes comprobarlo en su calculadora, ¿no? Que 7 menos 9 cuartos da 19 cuartos. Entonces, como lo había dicho antes, si ustedes resuelven esta parte del lado derecho, pues les va a dar el mismo resultado que está en el lado izquierdo. La completez de cuadrados lo que me está mostrando es que nosotros podemos reescribir un trinomio como un binomio elevado al cuadrado más un número. ¿Mm? Muy bien. Entonces, otra cosa que vamos a tener en cuenta para resolver la integral que habíamos dejado es la tabla de integrales. Recuerden que del video anterior nosotros habíamos visto que la integral de x a la n. Entonces, ¿cuánto es la integral de x a la n? Pues es la integral, como es una tablita de integrales y vamos a utilizar un método que es el método de sustitución, entonces voy a cambiar de variable, no voy a colocar como variable x, sino que vamos a utilizar la variable u. Entonces, ¿cuál será la integral de u a la n respecto a u? Pues es u a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Mm? Y vamos a utilizar dos integrales que les voy a escribir con otro color, que son las que vamos a utilizar en este video, y es integral de du sobre u cuadrado más otro número, que lo voy a llamar k cuadrado. Entonces, esta integral me va a dar
1 dividido entre k por la función arcotangente. En el momento no nos interesa quién es esa función, simplemente es para poder escribir el resultado de esa integral. Arcotangente de la variable u sobre k más c. Y la otra es integral de du sobre u cuadrado menos k cuadrado. ¿Y cuánto me da eso? Eso me va a dar 1 dividido entre 2k multiplicado por el logaritmo natural de u menos k sobre u más k. Entonces, cuando a nosotros nos aparezca una integral de ese estilo, entonces vamos a decir que ya el resultado es esto que está aquí. Noten aquí que si yo he utilizado, si aquí tengo el número k cuadrado, perdón, si tengo aquí el número k cuadrado, entonces cuando yo vaya a escribir la respuesta de la integral no tengo que utilizar el mismo k cuadrado, tengo que utilizar k. ¿Y quién es ese k? Este k que aparece aquí en estas dos partes, en esta integral, en este resultado, es la raíz cuadrada del número que está dentro de la integral k cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese en la integral el k cuadrado fuera un 4, este k cuadrado fuera 4, entonces el k que voy a colocar aquí sería 2, que sería la raíz cuadrada de 4. ¿Mm? Ahora, noten que en el otro tenemos k cuadrado, tenemos el número con signo negativo, entonces aquí va a ir 2 veces k. ¿Y quién es k? La raíz cuadrada de dicho número. Pero noten que ese k aparece tanto en el denominador con 2k, pero también aparece dentro del logaritmo tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, si por ejemplo yo tengo dentro de la integral, digamos que tengo un 9, entonces aquí iría 2 multiplicado por 3, porque 3 es la raíz cuadrada de 9. Y acá también iría 3 y acá también iría 3. Entonces me quedaría u menos 3 sobre u más 3. ¿Mm? Bueno, pero alguien podría decir, ¿qué pasa si yo tengo una integral aquí? Voy a hacer un ejemplo de esta tabla. Por ejemplo, tengo la integral de du sobre u cuadrado más 5, por ejemplo. Y sabemos que 5 su raíz cuadrada no es exacta. Entonces no importa, simplemente la escribimos como raíz cuadrada de 5 que no es exacta. ¿Mm? Noten aquí que entonces como le estoy aplicando esta primera integral que tengo acá en la parte superior de la pantalla, entonces aquí tendríamos que este número que tengo aquí, este es k cuadrado. Entonces, según la fórmula es 1 sobre k. ¿Quién es k? La raíz cuadrada del número. Es decir, raíz de 5. ¿Multiplicado por quién? Por la función arcotangente de quién? De u dividido entre el mismo número k, que habíamos dicho que era raíz de 5. Y ese sería el resultado de esa integral. Entonces, esa es la forma como vamos a utilizar la tabla de integrales. Entonces, tengan presente esas dos tablitas, esta y estas que están en color naranja, que las vamos a utilizar en la solución de los ejercicios que nos van a dar. ¿Mm? Recuerden también aquí que si nosotros teníamos el caso particular cuando n valía menos 1, entonces nos va a quedar la integral de du dividido entre u. ¿Y esa integral cuánto nos daba? Nos daba el logaritmo natural de u más c. Entonces, esta sería la tabla de integrales que nosotros vamos a tener en cuenta para los ejercicios que vamos a resolver. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar entonces con el primer ejemplo. ¿Mm? Recuerden que lo que estamos haciendo es
este video para resolver nuestro objetivo es resolver una integral de este tipo. Entonces, para eso vamos a nuestro primer ejemplo. Voy a enumerar los ejemplos para que los tengan presentes. Entonces, el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 será resolver la integral de 2x sobre x al cuadrado más 4. Entonces noten que en esta integral no puedo hacer, habíamos dicho antes en el video anterior que si nosotros tenemos una división no podemos integrar directamente. Tenemos que ir tenemos que hacer operaciones algebraicas antes de integrar. Pero en este caso no se puede dividir los polinomios porque el grado del de arriba es 1 y el grado del de abajo es 2. Entonces aquí es lo que vamos a utilizar el método de sustitución. ¿Qué significa el método de sustitución? Lo que voy a hacer es el denominador que tengo aquí, lo voy a sustituir o le voy a hacer el cambio de variable por una letra, digamos U. Entonces lo que voy a decir es que U va a ser igual a x al cuadrado más 4. Y vamos a cambiar de U. Entonces tengo que encontrar, como aquí tengo de X, entonces ahora en la nueva variable tengo que encontrar quién es de U. ¿Cómo vamos a encontrar de U? Pues lo que voy a hacer es derivar lo que tengo aquí en el lado derecho. ¿Cuánto me da esa derivada? Pues esa derivada me daría derivada de x cuadrado 2x, derivada de 4 me da 0. Y a esa derivada le vamos a aumentar su diferencial que es de x. Esa va a ser la estrategia. Entonces, para encontrar de u, lo que voy a hacer es calcular la derivada y a la derivada aumentarle de x. Noten que esta derivada aumentada de x, esta derivada es la misma que aparece dentro de la integral. Todo esto. Noten que es la misma. Entonces vamos a cambiar lo que está en color naranja en la integral. Entonces acá voy a colocar igual a la integral. Y lo que está en color naranja de la integral lo voy a cambiar por lo que me dice que vale, que es de u. ¿Sí? Aquí me está diciendo que 2x de x que está en color naranja es lo mismo que du. Entonces voy a cambiarlo acá por du. Y lo que está abajo, en el denominador, que es lo único que me falta, pues sabemos que es la sustitución que habíamos hecho, que vale u. Entonces lo vamos a cambiar por u. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría du dividido entre u. Y si recordamos la tabla de integrales, ustedes si quieren pueden pausar el video, regresar a donde estaba la tabla de integrales. Entonces, habíamos dicho que esa integral es igual a logaritmo natural de u más c. Y por último, este valor de u que tengo aquí, lo voy a reemplazar por el resultado que había dado acá arriba en la integral, en la sustitución, perdón, que era x cuadrado más 4. Entonces, ¿qué me va a quedar de resultado? Pues el resultado me va a quedar logaritmo natural de, y en lugar de u escribo x cuadrado más 4 más c.
¿Esto qué significa? Que la integral que nos pedían a nosotros resolver inicialmente, que era 2x sobre x cuadrado más 4 por dx, el resultado de esa integral es logaritmo natural de x cuadrado más 4 más c. ¿Mm? Muy bien. Ahora, vamos con un segundo ejemplo. Noten que en este ejemplo, lo que yo llamé u acá, su derivada estaba exacta como es. La derivada de x cuadrado más 4 es 2x por dx. Entonces, no tuve que hacer nada, simplemente sustituir los nuevos cambios de variable que había hecho. ¿Mm? Ahora vamos a tomar un ejemplo donde qué pasa si el cambio de variable no me da el 2 que necesito ahí. ¿Qué pasa si tengo otro número? Entonces, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Segundo, vamos a calcular la integral de 3x sobre x al cuadrado más 5. Entonces, ya sabemos que la sustitución que debemos hacer es por el denominador, por x al cuadrado más 5. Entonces voy a llamar u a x al cuadrado más 5. ¿Quién es de u? De u es, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado más 5? Pues la derivada es 2x más 0, es decir, 2x de x. Pero ahora tengo que comparar. ¿Qué es lo que me dio en du? Podemos mirar aquí que du tiene 2x de x, pero en la integral no tengo 2x de x, sino que ahora tengo 3x de x. Entonces tengo que cambiar ese 3 por un 2. ¿Cómo voy a hacer para cambiar ese 3 por un 2? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar el número que tiene la x, el coeficiente de x, es decir, el 3. El 3, ¿cómo lo voy a sacar ese número 3? Pues recuerden las propiedades de las integrales. Las constantes puedo sacarlas de la integral. Entonces, el 3 saldría de la integral. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar la integral, pero ya sin ese 3. Es decir, me va a quedar x, si quieren el de x lo pueden colocar al lado de la x de x sobre x cuadrado más 5. Pero lo único que he hecho es quitarle el 3. Ahora, pero si nosotros comparamos lo que tenemos, si nosotros comparamos lo que tenemos con dx, es simplemente x de x. Pero nosotros acá en el de u vemos que tenemos 2x de x. Le faltaría el 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con ese 2? Ese 2 simplemente se lo voy a aumentar. Se lo vamos a aumentar el 2. Pero si yo se lo aumento, noten que es como si yo estuviera multiplicando el 2 con el 3 que tengo arriba. Para que no altere, le voy a aumentar ese 2 y al 3 le voy a dividir entre 2. Si ustedes le aumentan un 5, tendrán que dividirlo entre 5. O sea, lo que estoy haciendo es multiplicando y dividiendo por ese número. Y entonces miren que ahora ya lo que está dentro de la integral ya está completo. 2x de x y tengo acá también 2x de x. Pero me quedó 3 medios por fuera, lo dejamos. Si se podría hacer la operación, la hacemos. Pero en nuestro caso, en este video, no coloquemos que es 1.5 o 1.3. Coloquemos el número fraccionario como tal, 3 medios.
Entonces, de aquí en adelante vamos a operar todo con fraccionarios, ¿no? Entonces, 3 medios. 3 medios por la integral y ahora vamos a hacer la sustitución. Lo que tengo señalado arriba, 2x de x, recuerden que es de u, según la sustitución que tengo aquí en el lado derecho superior. Eso sería de u. Y lo que tengo abajo, que es x cuadrado más 5, si miran el primer renglón del recuadro, eso es u. Y esta es la tabla de integrales que nosotros estamos aplicando. Entonces, ¿quién es esta tabla de integrales? Pues eso me da el 3 medios que tengo y recuerden que habíamos dicho que eso es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. ¿Mm? Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Este valor de u que tengo aquí, tengo que reemplazarlo por el valor de u que le corresponde, que sabemos que es x al cuadrado más 5. Entonces con eso podemos decir que el resultado de esa integral es 3 medios por el logaritmo natural de u, que es x al cuadrado más 5. Y ahí lo podemos dejar. ¿Mm? Entonces, noten que el resultado de este tipo de integrales nos están dando logaritmos. ¿Mm? Entonces nos pueden dar dos cosas. O nos puede dar un logaritmo o nos puede dar una función arcotangente, según la tabla que vimos. ¿Mm? Muy bien, vamos ahora con un tercer ejemplo. El tercer ejemplo será resolver la integral de 3 dividido entre x al cuadrado menos 4x más 5. ¿Mm? Entonces, si notan, los ejemplos anteriores que habíamos resuelto, el primero y el segundo, tienen una x arriba, al lado de dx. Pero en este tercer ejemplo no tenemos la x, únicamente tenemos es una constante 3. ¿Qué vamos a hacer para resolver esta integral? Lo primero que vamos a hacer es sacar esta constante de la integral, este número 3 que tengo como constante. Entonces lo vamos a sacar por fuera de la integral. ¿Y qué me quedará? Entonces me quedará la integral. Aquí arriba, como no tengo nada, lo puedo colocar el de x y abajo me queda x cuadrado menos 4x más 5. Y en este tipo de integrales de x sobre un trinomio, lo que vamos a hacer es completar cuadrados, completar el cuadrado de este trinomio. Entonces vamos a completar el cuadrado de este trinomio con lo de que vimos al inicio del video, los preliminares. Entonces voy a hacer el cálculo aquí al frente, en color azul. Vamos a completar este cuadrado. Recordemos cómo era de completar cuadrados. Me voy a enfocar solo en esto, ¿no? Para recordar. Entonces, ¿cómo se completaba cuadrados? Lo primero que debo hacer es volver a escribir el resultado, x al cuadrado menos 4x, y por acá lo voy a colocar más 5. ¿Y qué le vamos a agregar? Entonces le tenía que agregar la mitad de este número al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 4? Lo voy a escribir ya directamente el resultado. 4 dividido entre 2 es 2 al cuadrado. Y como le estoy sumando 2 al cuadrado, le vamos a restar también 2 al cuadrado. Entonces, recuerden que los tres primeros términos es un binomio al cuadrado.
¿Y quién es ese binomio al cuadrado? Pues es la x, el signo que está aquí, lo bajamos, y el número que aparece dentro del cuadrado. Y esto al cuadrado. ¿Y qué me sobró? Me sobró más 5 menos y 2 al cuadrado que me da 4. Por lo tanto, el resultado sería x menos 2 al cuadrado más 5 menos 4 me daría 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es en la integral que tenemos, vamos a cambiar este trinomio por el resultado que habíamos obtenido al completar cuadrados. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces nos queda, lo voy a escribir más abajo, el 3 que tenemos por fuera de la integral, y nos quedaría integral de dx sobre, y en lugar de escribir x cuadrado menos 4x más 5, voy a escribir lo que había obtenido en la completez de cuadrados, x menos 2 al cuadrado más 1. Y ahora lo que me resta es resolver esa integral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la solución de esta integral? Bueno, voy a cambiarla del mismo color, que está en color rojo. Entonces ahora explico. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Esta integral la vamos a hacer por el método de sustitución. ¿Y cuál es la sustitución que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a llamar u. ¿A quién? Siempre va a ser lo que está dentro del paréntesis cuando completamos cuadrados. Es decir, será a esta partecita de aquí, a x menos 2. Entonces, a x menos 2 es lo que la voy a llamar u. ¿Quién es de u? Pues de u será la derivada. ¿Cuánto es la derivada de x menos 2? La derivada de x es 1, derivada de menos 2, 0. Entonces me queda 1 de x. Pero 1 multiplicado por dx, pues me da el mismo de x. Entonces de aquí en adelante, ya esto que está aquí, este paso, no lo vamos a escribir. Nos vamos a saltar ese paso. Entonces vamos a decir simplemente que la derivada de x menos 2 será 1 por dx, pero 1 por dx es dx. Entonces, esta será la sustitución que nosotros vamos a aplicar en la integral. Entonces, apliquemos esa sustitución. ¿Qué nos quedaría? Entonces nos quedaría, bueno, voy a escribir ya todo en color negro, bajaría el 3, integral, el de x, noten que este de x vale de u, entonces me quedaría, en lugar de escribir de x en la integral, escribo de u, y abajo me quedaría x menos 2 que valdría u al cuadrado y me sobraría 1. Y entonces tengo la integral de u sobre u cuadrado más 1. Recuerden que eso habíamos dicho que íbamos a aplicar una tabla de integrales. Bueno, yo aquí tengo una tabla de integrales más extensa, pero la que a nosotros nos sirve es la número 12. Sería esta, ¿no? Integral, miren, si nosotros hacemos, una comparación, tenemos integral de du o de 1 por du, como quieran, sobre u cuadrado más un número, que en este caso ese número es 1. Entonces aquí es igual a 1 sobre la raíz cuadrada del número por arcotangente de u sobre la raíz cuadrada de ese número. Pero nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ¿qué nos daría aplicando?
Entonces, aplicando nos quedaría 3 por. Les recuerdo la fórmula la voy a colocar por aquí, era 1 sobre la raíz cuadrada del número por la arcotangente de la variable sobre la raíz cuadrada del número. Entonces estoy escribiendo ese resultado y es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sería 1 por la arcotangente de la variable sobre 1 más c. Pero 1 dividido entre 1 y multiplicado por 3 me da el mismo 3. Entonces el resultado me quedaría 3 por arcotangente de, y u dividido entre 1 me daría el mismo u. Entonces me quedaría arcotangente de u más c. Finalmente, escribimos cuánto vale este u. ¿Cuál es el valor de este u? Pero noten que el valor de ese u habíamos dicho que es x menos 2, ¿no? Es el que tenemos aquí, x menos 2. Entonces, lo reemplazamos acá. Entonces, el resultado de la integral nos daría 3 por la arcotangente de, y en lugar de u voy a escribir x menos 2 más c. Y ese sería el resultado de esa integral, ¿no? Del ejercicio que nosotros teníamos como número 3. Ahora, para finalizar, vamos a resolver un cuarto ejemplo. Entonces, en este cuarto ejemplo, ya voy a tener en cuenta todas las constantes. Voy a hacer una línea de división aquí. Y vamos a trabajar aquí el siguiente ejemplo. El número 4. La integral de 6x más 12 dividido entre x al cuadrado menos 6x más 10. Perdón, vamos a modificarlo un poquito. Vamos a colocarlo más 8. Entonces, vamos a resolver esta integral. Entonces, noten que esta integral ya es de la forma que habíamos dicho nosotros al inicio, que era una integral de la forma ax más b sobre un trinomio ax cuadrado más bx más c. En este caso, pues tenemos que a mayúscula vale 6, b mayúscula vale 12, aquí tendríamos el de x, abajo a minúscula valdría 1, b minúscula valdría menos 6 y c minúscula valdría 8. Entonces vamos a mirar cómo vamos a resolver esta integral. Todas las integrales entonces de este tipo, cuando las constantes son diferentes de 0, lo vamos a resolver de la siguiente forma. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar factor común el coeficiente de x. Y ese factor común que lo voy a sacar 6, lo voy a sacar de la integral. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar el 6 sale de la integral y nos queda x más, y este número 12, como estoy sacando un 6 de la integral, tengo que dividir ese número entre 6. Entonces divido 12 entre 6. Vamos a dividir. Entonces 12 dividido entre 6
me daría 2. Entonces me quedaría x más 2 sobre x al cuadrado menos 6x más 8. Ahora lo que tengo que tener en cuenta es la sustitución que vamos a hacer. Entonces, ¿quién va a ser la sustitución que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una sustitución que va a ser el denominador. Entonces, con el denominador vamos a hacer la sustitución u igual a ese denominador. Entonces hago u igual a x al cuadrado menos 6x más 8. Entonces saquemos cuánto vale de u. De u vale la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de menos 6x menos 6, la derivada de 8, 0 y al final aumento de x. Lo que nos interesa conocer es esto. Y este tiene que aparecer igual que lo que está acá en arriba de la integral. Pero vemos que no es igual. Tengo 2x menos 6 y en la integral tengo x más 2. Entonces lo que voy a hacer es poco a poco lo voy a ir acomodando para que me dé el mismo 2x menos 6. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces a la x, como ya le quité el coeficiente, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo 2. Vamos a multiplicar y a dividir por el número que falta para la x, que en este caso el número que falta para la x sería el 2. Entonces, este 2 que tengo aquí, lo que voy a hacer con este 2 que tengo aquí, voy a multiplicar y a dividir por 2, por este 2, por el 2 que le falta a la x. Entonces, vamos a multiplicar por 2, pero mucho cuidado. Cuando yo multiplico por 2, no solo multiplica a la x, tiene que multiplicar a todo esto. Entonces multiplico por 2 y divido entre 2 para no alterar. Entonces vamos a hacer la operación. ¿Cuánto nos da? Eso nos quedaría, aquí puedo simplificar, 6 dividido entre 2 me daría 3. Y aquí distribuimos 2 por x, 2x y 2 por 2 más 4. Dividido entre x cuadrado menos 6x más 8. ¿Cuál es el objetivo? Repito que el objetivo es lo que aparece aquí en el du tiene que ser igual a lo que aparece en la integral. Entonces notamos que ya el 2x ya es igual, pero aquí tengo un más 4 y necesito un menos 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vuelvo a escribir la misma integral, 2x, voy a dejar un espacio aquí para colocar un número, más 4 sobre x cuadrado menos 6x más 8. Y ahora, como miramos acá, el 2x que tengo aquí ya está, pero lo que le hace falta es este numerito menos 6. Este es el que no está en la integral, porque aparece un más 4. Entonces lo que voy a hacer es ese menos 6, se lo voy a colocar aquí, pero se lo coloco al final con signo opuesto para no alterar la integral. Y entonces ya tengo el 2x menos 6, pero me sobró más 4 más 6. Ahora lo que vamos a hacer es, permítanme hago más pequeño para que se vea todo en la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es separar en dos partes la integral. La primera parte va a ser en lo que ya nosotros necesitamos, que es el 2x menos 6, y la otra parte va a ser esta operación 4 más 6, que nos da 10.
La vamos a colocar aquí como más 10, que nos da esa operación. Y voy a separar en dos integrales. Entonces, pero ojo que este número 3 que aparece acá se va a distribuir en las dos integrales. Entonces me quedaría 3 con la primera integral que sería 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 6x más 8. Y le coloco de x. Y la otra integral será el mismo 3 que se distribuye en la integral. ¿Y qué me sobra en la otra integral? El 10, el 6 más 4 que tengo acá, que es 10. Voy a colocar ese número 10. ¿No? Entonces sería más 10. Como es positivo, simplemente coloco 10. Si fuera negativo, se escribiría menos 10 sobre x cuadrado menos 6x más 8. ¿Mm? Entonces, esa integral se me ha dividido en dos integrales que debo resolver. Pero noten que la primera integral, esta primera integral, esa primera integral la voy a resolver por la sustitución que nosotros tenemos acá en la parte superior. ¿Por qué razón? Porque u es lo que está abajo, x cuadrado menos 6x más 8, y du es lo que está arriba, 2x menos 6 por dx. Entonces esta integral ya acá me quedaría integral, arriba me quedaría du y abajo quedaría simplemente u. ¿Mm? Entonces me queda la integral de du sobre u. Pero la integral que tenemos, que nos sobró aquí, que la voy a escribir acá también en color rojo, esta integral que nos sobró, noten que esa integral es muy similar al ejemplo 3 que habíamos hecho antes. Un número sobre un polinomio de grado 2. Acá también tenemos un número sobre un polinomio de grado 2. Entonces vamos a repetir el procedimiento que hicimos en el ejemplo 3 para realizar esta integral. Entonces voy a ir un poquito más a prisa acá. Entonces para que ustedes, si de pronto no lo recuerdan, pausan el video y lo vuelven a ver el ejemplo 3, ¿no? Para que me comprendan lo que vamos a hacer en esta integral. Entonces, lo primero que debemos hacer es completar el cuadrado. Entonces, vamos a completar el cuadrado. Voy a escribir aquí al frente la completez del cuadrado. Entonces, tengo que completar el trinomio x cuadrado menos 6x más 8. Entonces, vamos a completar ese cuadrado. Me quedaría el cuadrado del primero menos 6x, y lo que le voy a sumar aquí es la mitad de este número, que en este caso sería, el número sería 6, la mitad de 6 al cuadrado. La mitad de 6 es 3 y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces le sumo 3 al cuadrado, me quedaría más 8, bajamos el más 8, y como le he sumado 3 al cuadrado, también le vamos a restar ese número 3 al cuadrado. Recordemos que los tres primeros términos es x el signo que aparece aquí en el segundo término, que sería menos el número que hemos sumado al cuadrado, solo lo que está dentro del paréntesis, que sería 3. Y hagamos esta operación que quedó aquí. Pues me da 8 menos y 3 al cuadrado es 9. 8 menos 9 me daría
menos 1. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí en la integral. Entonces, ¿qué nos queda? Y recordemos que este 10 lo sacamos de la integral y al sacarlo de la integral va a multiplicar al 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría más 3 multiplicado por 10 me daría 30 por la integral de dx sobre, y en lugar de escribir x cuadrado menos 6x más 8, voy a escribir lo que completamos cuadrados, que es x menos 3 al cuadrado menos 1. ¿Y cómo hacemos esta integral? Pues como recordamos del ejemplo anterior, del ejemplo 3, esa integral, bueno, estas integrales las voy a bajar, la que ya tengo aquí, porque esta ya tengo que aplicar nada más la tabla, más 30, y para resolver esta integral tengo que hacer una sustitución. La sustitución debo hacerla por la parte de adentro que tengo en la en el paréntesis. En este caso ya no voy a llamar la letra U, sino que voy a llamar otra letra para no confundir. La sustitución que voy a hacerla con la letra T. Entonces, ¿quién sería T? Sería x menos 3 y de T habíamos dicho que es 1, la derivada, menos 0, que sería 1, por dx, que me daría dx. Entonces esto es lo que voy a reemplazar en esta integral. Entonces, ¿qué me quedaría al reemplazar? Me quedaría dx, que valdría dt, sobre x menos 3, que es t al cuadrado, y pues me sobra menos 1. Entonces ya las integrales que me quedaron aquí, ya estas dos integrales, son las integrales de la tabla. Si nosotros nos vamos aquí a la tabla de integrales, entonces podemos ver que es, bueno, ya sabemos que la integral de du sobre u es logaritmo natural de u, y la otra que tenemos es t cuadrado menos 1 o u cuadrado menos 1. Entonces tendríamos la número 11. U cuadrado menos un número. Entonces, ¿quién es eso? Pues en este caso el número es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces queda 1 sobre 2 veces 1 por el logaritmo natural de u menos 1 sobre u más 1. Bueno, voy a escribirla acá. Entonces me quedaría 3 por... Esta integral por la tabla es logaritmo natural de u más 30 por... Y esta integral es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de este número, que es 1, por el logaritmo natural de la variable que tengo aquí, que es t, menos este número que escribí acá, 1, sobre la misma variable t más el número también que estoy escribiendo aquí, más 1. Y al final, más c. Entonces vamos a simplificar esos resultados. Entonces al simplificar esos resultados me quedaría 3 por el logaritmo natural de u más, entonces aquí podemos simplificar 30 dividido entre 2 por una que es 2, 30 dividido entre 2 me daría 15 por el logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1. Para finalizar, tengo que tener en cuenta las sustituciones que he hecho en el ejercicio. Hemos hecho dos sustituciones. El valor de t, estos t que tengo aquí, esos t es la sustitución que tengo acá en color verde. Es decir, que t vale x menos 3. Lo voy a cambiar por x menos 3. Y el u
que tengo acá en el primer logaritmo, este u, que está en color azul, es la sustitución, la primera que hice, que u vale ese trinomio, x cuadrado menos 6x más 8. Entonces vamos a cambiar esos resultados aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3 por el logaritmo natural de u, que dijimos que era x al cuadrado menos 6x menos 8. Más 8, perdón. Más 8. Más 15 por el logaritmo natural de t, que t dijimos que era x menos 3. Lo pueden ver aquí en la parte superior derecha. T es x menos 3. Entonces nos quedaría x menos 3, x menos 3, que es el t arriba y abajo. Y a ese t está restado 1 y sumado 1. Entonces, por último, podemos escribir que ya la respuesta es 3 logaritmo natural de x al cuadrado menos 6x más 8 más 15 por el logaritmo natural de x menos 4 sobre x y menos 3 más 1, que sería menos 2, más c. Muy bien, entonces con eso hemos finalizado el video y podemos observar que hemos cumplido el objetivo, que era resolver una integral de dicha forma que habíamos planteado. Ax más b sobre ax cuadrado más bx más c. Hasta pronto.